Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues no sé si ya podamos empezar o damos un poquito de tiempo, como ustedes me digan. Como guste. Pues bueno, yo creo que ya empezamos. Entonces voy a presentar. Buenas tardes. Bueno, la Asamblea Universitaria del Colegio de Mantenimiento Social de la Universidad Autónoma les da la bienvenida a este primer conversatorio online, salud en trabajo de campo. El día de hoy nos acompañan Paola Vanessa Barrera López. Ella es médico pasante por la Facultad de Medicina UAP y ex miembro del Honorable Cuerpo de Instructores del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina UAP. Y también nos acompaña Julio César Zárate Cuatzil, quien es médico pasante por la Facultad de Medicina UAP y miembro regular activo de la Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions del European Society of Cardiology. No sé si alguno de ustedes prefiera estar para ya darle. Hola, buenas tardes. Esta presentación, ¿sí se escucha? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho habernos invitado a la asamblea por haberse comunicado con nosotros. Es un placer pues estar ahorita con ustedes y tratar de darles medidas preventivas. Sobre todo ese va a ser nuestro enfoque para llevar al máximo sus tareas en el trabajo de campo. Si nadie tiene ningún inconveniente, pues podemos empezar ya con muchísimo gusto. Yo creo que ya empezamos entonces. Excelente, muchas gracias. Entonces, a ver, le compartimos la presentación. No sé si se ve la presentación. No, bueno, no la puedo ver todavía. Ahorita, a ver. Las ponemos, ¿sí? Si quieres, yo la comparto. ¿Se ve mi pantalla? Disculpen. ¿Eh?
No, ¿verdad? Ya se está viendo una pantalla compartida. ¿Se ve la presentación? No, ya se ve. Ya, ok. Listo. Se ve oscura. ¿No se ve la presentación? ¿No se ve? ¿Se sigue viendo oscuro? No, sí se está viendo, no sé si yo la veo bien, no sé si alguien más nos pueda decir cómo la está viendo. No, yo no la veo. ¿La ves? Permítanme. Ay, a mí no me parece. Ahí se ve. ¿Sí la ves? ¿Sí ves la presentación? No, no, no. Ok. No, está cargándose. Ya se ve. Perdón por ¿Ya? aquí las fallas técnicas y si gustan podemos empezar. El día de hoy pues agradecemos la invitación que nos hizo la asamblea, su comité estudiantil para estar con ustedes un ratito. Mi nombre es Paola Vanessa Farrara López, médico pasante de Servicio Social, y mi compañero Julio César Zárate, hablando un poquito de algunas medidas de prevención que nos dijeron que pudiéramos compartir con ustedes. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Julio? Y bueno, estos son los temas que vamos a abordar. Cuando nos hicieron la invitación, nos enviaron unas preguntas para que nosotros pudiéramos hablar de eso con ustedes, incluso tal vez discutirlo si es que ustedes tienen algunas dudas. Entonces, vamos a iniciar con eso, ¿de acuerdo? En la pantalla pueden ver cuáles son los temas que vamos a abordar. Ahorita vamos a ir hablando cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es el propósito de nuestro trabajo aquí? Bueno, primero tenemos un objetivo. Creo que Paola tuvo problemas, no sé. Me comenta que sí, que tuvo un problema con su conexión.
No sé si por parte del comité gustan que yo continúe con la plática o si quieran esperar a la doctora Paola, como ustedes gusten. Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes. Agradeciendo a la invitación que tuvieron con nosotros y a la presentación que tuvieron por parte del comité estudiantil, pues hoy les vamos a platicar un poquito en cuanto a la prevención del tipo de campo. Voy a comenzar hablando sobre la introducción, pues el objetivo de esta plática es que ustedes conozcan qué medidas pueden implementar en cuestiones de salud en caso de que los estudiantes de antropología presenten inconvenientes ante las actividades de trabajo de campo. El propósito de esta plática va a ser brindarles el conocimiento y las herramientas para la creación de un protocolo de salud. ¿Ok? Ahora, antes de comenzar propiamente a desglosar cada punto, cada pregunta que nos fue brindada para desarrollar esta plática, vamos a definir dos conceptos. Primero, ¿qué es la prevención? La prevención engloba a todas las medidas destinadas no solo para prevenir la aparición de enfermedades, sino también para detener el avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida una enfermedad. ¿Y qué es la salud? La salud se conoce como todo estado de complemento, no solamente hablando de propiamente salud física, sino también una salud mental y social. La salud no incluye nada más la ausencia de la enfermedad, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las principales estrategias para la prevención de enfermedades en el trabajo de campo? Lo primero que deben ustedes de tener a consideración es que deben de tener información y apoyo por parte de las autoridades hacia donde ustedes se van a dirigir. Por lo que nos platicaron en cuanto a la información que nos hicieron llegar para el desarrollo de esta plática, nos informaron que se van a distribuir en diferentes estados de la República Mexicana, incluyendo nuestro estado, que es el estado de Puebla, también algunos otros como estado de Guerrero, Veracruz, etcétera. Entonces, ustedes siempre deben de tener a consideración que se deben de informar adecuadamente a dónde van. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación, hablando geográficamente, va a ser las situaciones en cuanto a prevención que ustedes deben de abordar. Identificar los factores que determinan la enfermedad y la salud en cada área, hablando geográficamente también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las enfermedades, según las estadísticas que salen año con año, dependiendo de la enfermedad, las enfermedades que se puedan presentar en Puebla a comparación de presentar en algún otro estado de la República Mexicana. Garantizar el acceso a servicios de salud. ¿Esto a qué se refiere? A que ustedes también, y por parte de los superiores de la Facultad de Antropología, deben de garantizar seguridad y salud a todos los que participen en el trabajo de campo. Porque se ha visto o hay casos en los cuales por parte de las facultades o de las universidades mandan a los estudiantes a realizar trabajos de campo, pero nunca les dan el apoyo si se enferman o si sufren algún accidente. Entonces, ese es un punto muy importante, principalmente por el mismo bienestar de ustedes. Y obtener apoyo de la comunidad. Este también es un punto importante porque siempre a donde vayan hablando de comunidades, deben de tener en cuenta que se tienen que presentar ante toda la población. Recordemos que lamentablemente México es uno de los principales países que tiene mucha violencia en cuanto a las comunidades. Entonces, al obtener el apoyo de la comunidad, no solamente garantizan la seguridad de ustedes, van a garantizar propiamente que les brinden apoyo, les brinden incluso hasta un hogar durante su estadía en las comunidades. Ahora, estrategias, hablando a grosso modo, lo primero que deben de hacer es elaborar un plan de acción. Una vez elaborando ese plan de acción con toda la información que ya les platiqué,
deben de ejecutar este plan de acción. Posteriormente, evaluar los resultados y actualizar el programa. ¿Por qué? Porque obviamente no van a seguir con un mismo plan de acción si este no tiene resultados de lo que ustedes están buscando, resultados positivos. Una pregunta muy importante que nos hicieron para realizar esta plática, hablando sobre el chequeo médico. ¿Por qué es importante realizar un chequeo médico previo a un trabajo de campo? Cada persona debería de realizarse un chequeo médico mínimo 2 o 3 años, mínimo cada 2 o 3 años, perdón, en menores de 30 años que no presenten ninguna enfermedad. Eso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que pasa realmente? Muchas personas realmente no invierten en salud, prefieren atenderse cuando ya se presenta una enfermedad a tratar o a prevenirla, ¿sale? Entonces, la palabra clave aquí es la prevención. Para eso nos sirve el chequeo médico. Si bien no es obligatorio que se realice previo a un trabajo de campo, de hacer porque así vamos a conocer cualquier factor de riesgo intrínseco propiciar a que durante este trabajo presentemos algún padecimiento. Ahora, no solamente para eso nos va a servir el chequeo médico, también nos va a servir para que el propio personal de salud que nos brinda este chequeo nos haga recomendaciones personalizadas e individualizadas según el área geográfica a la que ustedes van. Les vuelvo a repetir, no es lo mismo, por ejemplo, ir quedarse en la ciudad de Puebla o en el estado de Puebla, que se conoce que es más como un tipo valle, a por ejemplo irse a otro estado como por ejemplo Jalisco. ¿A esto a qué me refiero? Dando un ejemplo, a las alergias. Es más común que un paciente que de por sí es alérgico presente mayor o más repetitivo los cuadros de alergia en Puebla, así los presenta en el estado de Jalisco. Y propiamente la reubicación de la área geográfica como una recomendación para la prevención de las enfermedades. Ahora, ¿qué incluye el chequeo médico? Debe incluir como mínimo una exploración de cabeza a pies con una toma de signos vitales y una toma de estudios de laboratorio o gabinete según las necesidades de cada paciente. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar en materia de la prevención en el trabajo de campo. Lo vamos a dividir en varios puntos. El punto número 1 va a ser identificar los factores de riesgo personales, como ya lo habíamos platicado. Entonces, tenemos que identificar si hay antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas o cualquier factor que nos pueda propiciar a las enfermedades. La vacunación también es un punto muy importante porque, poniendo un ejemplo, en los meses en los que nos encontramos que empieza la temporada alta de influenza. Entonces, dependiendo de la temporada en la cual ustedes puedan ir a su trabajo de campo, puede ir variando el tipo de vacunación. También, en caso de que el trabajo de campo por parte de ustedes se realice internacionalmente, también hay ciertos parámetros y ciertos lugares en los cuales te piden cierta vacunación. Lo que ya les platicaba, el punto de las alergias, que no es importante, que es muy importante, perdón, en el que, dependiendo de la zona geográfica que nos encontremos, va a ser si hay más alergias o menos alergias. Y el inmunocompromiso, que va relacionado con las vacunas, que no es lo mismo un paciente que tenga un inmunocompromiso, que incluso él ni siquiera lo sabe y lo detectan a través del chequeo médico, y ahí puedes detener esto y simplemente reubicarlo de una zona geográfica en el cual va a estar completamente expuesto a una en la que ustedes como prestadores del trabajo de campo van a estar más seguros. Ahora, en el punto número 2, identificar los factores de riesgo según la zona geográfica, porque no nada más se trata de qué factores ustedes tengan, sino todo lo que les esté a su alrededor. En medicina tenemos algunos diagramas de flujo en el cual de la atención del paciente, en el cual un punto muy importante es siempre verificar lo que está alrededor tuyo, ¿ok? Entonces, en cuanto a los factores de riesgo según la zona geográfica, tenemos que conocer la flora y fauna, las costumbres, las enfermedades más comunes en esta zona y otros. ¿A qué me refiero en otros? Por ejemplo, si es zona de derrumbes,
si es zona de huracanes, si hay mares cerca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque de igual forma, según la epidemiología de la República Mexicana, hay estados de la República en los cuales es más abundante, por ejemplo, hablando de la fauna, la presencia de alacranes, la presencia de víboras o serpientes, también hablando de la flora y de las costumbres. No es lo mismo en una comunidad en la cual te puedan decir que consumen algún tipo de hongo y dependiendo qué tipo de hongo que te pueda afectar a ti en cuanto a tu salud. ¿Ok? Las enfermedades más comunes, según las zonas geográficas, hay estados en los que es más común, por ejemplo, influenza, salmonela, etcétera, que son enfermedades muy comunes. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las habilidades que necesitamos para la atención de padecimientos comunes o primarios? Como tal, aquí les vamos a dejar el aprendizaje, como ya les había dicho, la palabra clave, la prevención. Como tal, no se trata de qué ustedes pueden hacer para tratar algo, sino ustedes qué es lo que tienen que identificar, tanto para la prevención como para poder llegar a una atención rápida y eficaz. Entonces, desarrollamos este diagrama de flujo. Entonces, como ya lo habíamos dicho, reconocer los padecimientos más frecuentes. De ahí nos vamos hacia la derecha, que es obtener la información sobre el cuadro clínico del padecimiento. ¿Por qué? Porque así tú puedes inferir o incluso alertarte cuando comiences con algún cuadro clínico y saber cuándo tú tienes que acudir a algún centro de salud, con tu médico, a algún hospital. ¿Para qué? Para prevenir principalmente la progresión. ¿Ok? Vámonos hacia el medio. El reconocimiento de los centros de salud u hospitales rurales. Como ya les había dicho, siempre deben de tener a conciencia en dónde están ustedes y qué hay alrededor de ustedes. Dónde se encuentra el centro de salud más cercano, dónde se encuentra el doctor más cercano, principalmente para evitar la progresión de enfermedades y sus complicaciones. ¿Ok? El apoyo de las autoridades gubernamentales de la comunidad. Como ya les había dicho, lamentablemente en México es uno de los países con mayor violencia hablando de las comunidades. Entonces, teniendo el apoyo de las autoridades gubernamentales, tanto les va a favorecer para que ustedes puedan realizar un trabajo de campo mejor, tanto como les va a brindar seguridad. ¿Ok? Del lado derecho, trabajo en conjunto con las autoridades escolares. Lo mismo que les mencionaba, muchas veces pasa que las universidades o las facultades los envían a sus estudiantes al trabajo de campo sin brindarles propiamente una seguridad. Entonces, ustedes tienen que exigir que siempre estén al tanto las autoridades escolares de ustedes, de todos en el trabajo de campo. Crear un directorio en los contactos ante una emergencia médica, muy importante, como ya les había dicho, deben de saber qué hay alrededor de ustedes. Y sumar el personal médico al trabajo de campo. Si bien ese es un punto un tanto difícil de cumplirlo, ¿por qué? Porque es difícil a veces encontrar el tiempo disponible, etcétera. Pero por lo menos tener la asesoría de alguien del personal médico podría ser un punto muy importante, ya sea alguien externo a la comunidad o propiamente de la comunidad. Ahora, vámonos hasta el punto de abajo, mejorar las condiciones de trabajo. Ustedes también, como ya les dije, deben de obtener información de hacia qué zonas van. No deben de ir simplemente sin obtener esta información. ¿Por qué? Porque pueden ir y llegar y que las condiciones de trabajo sean pésimas. Entonces, tanto ustedes deben de informarse cuáles son las condiciones de trabajo en las que van a trabajar, valga la redundancia, para, si están deficientes, ustedes las puedan corregir, ya sea mediante preparación higiénica de alimentos, que es un punto importante ante la prevención, enfermedades, por ejemplo, la higiene personal. Acá un punto personal, yo he ido a comunidades en cuanto a trabajo de campo del área de la salud. Ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a ir a sus comunidades que hablando de la higiene personal, muchas comunidades no tienen agua o el agua es carente o hablando de agua caliente no tienen. Entonces la higiene personal se reduce. Entonces es importante que ustedes sepan esto para que antes de que vayan a una comunidad, ustedes prevean esto y se mejore la calidad. La prevención de enfermedades diarreicas, como ya lo había planteado, y la eliminación de criaderos. ¿Por qué? Porque los criaderos cerca de su zona de trabajo va a ser o va a favorecer que se desarrollen enfermedades. ¿Ok?
Y como ya habíamos platicado, la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, alguna picadura por un animal ponzoñoso, llámese araña, escorpión o alacrán, alguna víbora, pero también no es lo único. También podemos hablar de zonas geográficas que son o en las que se hay una incidencia muy grande de, por ejemplo, el dengue, que es transmitido mediante un mosquito. Entonces, todo esto ustedes lo tienen que englobar en uno solo para que ustedes puedan tener un trabajo de campo apropiado con el menor riesgo de enfermedades. Ahora, ¿cómo pueden ustedes desarrollar un protocolo de salud funcional y adecuado para sus actividades? Lo primero que deben de establecer es la metodología que van a utilizar, ya sea si van a utilizar un método en el cual van a implementar un plan desde el inicio o que van a implementar el protocolo después de un estudio, es decir, que vayan a la comunidad y en base a eso ustedes van a obtener los resultados y después el protocolo. ¿Ok? Del desarrollo, tienen que desarrollar el protocolo, ejecutarlo como ya lo habíamos platicado, y el punto importante de aquí es siempre, como consejo, después de cada trabajo de campo, evaluar el proceso y el resultado, porque en base a eso vamos a llegar a conclusiones, y en base a las conclusiones tú puedes actualizar y revisar la funcionalidad de cada protocolo, si te sirve para lo que tú estás buscando o si no te sirve, y cambiarlo a tiempo para evitar cualquier efecto adverso. Ahora, como una sugerencia en cuanto a la estructura del protocolo, nosotros le manejamos esta estructura. Como principal, los autores, revisores externos, una justificación del por qué ustedes quieren realizar este protocolo, que en este caso es brindarles una mayor seguridad, el objetivo, la población a la que va dirigida el protocolo, que en este caso sería dirigida hacia ustedes. Las actividades o procedimientos que se deben de realizar para cumplir estrictamente al 100% este protocolo, los algoritmos de actuación, la evaluación, un glosario y la bibliografía. Ahora, como lo hemos platicado en el transcurso de esta plática, todo se debe de englobar en uno solo. ¿Qué es lo que debería de incluir? La cooperación multisectorial y multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que participen todos los departamentos, ya sea propios de la comunidad y estudiantiles, ¿sale? Entonces, como lo podemos ver en desglosado en estos recuadros, el gobierno de las comunidades, un comité estudiantil que esté siempre al cargo o que sea el contacto de ustedes, que a través de ustedes pueda llegar la información a los superiores de las universidades y de las facultades, las autoridades académicas, los proveedores de servicios de salud, las organizaciones no gubernamentales. Se van a dar cuenta cuando empiecen a ir a las comunidades que no solamente hay organizaciones gubernamentales, sino que también siempre hay algunas organizaciones extra que les pueden brindar mucha ayuda. Y los profesionales de las distintas disciplinas. Eso es un punto muy importante. No se queden nada más con lo que ustedes tienen e inclusive con lo que tiene por parte del área de la salud. Intenten buscar más allá con otras disciplinas. Ahora, en cuanto a la comunidad, como ya lo platicamos, el conocimiento epidemiológico, punto muy importante, este debería ser uno de los pilares en base a todos los protocolos que ustedes puedan hacer. Las condiciones meteorológicas, como ya lo habíamos dicho, no es lo mismo un estado como por ejemplo Guerrero a Puebla. El conocimiento de la flora y fauna según la zona geográfica. Y ahora, ¿cómo podrían trazarse los lazos interdisciplinarios entre la medicina y la antropología para el intercambio de los saberes? Cabe decir que cada una de estas áreas investiga, a grosso modo, lo que viene siendo la humanidad. Entonces, debemos de saber que si juntamos estas dos, lo que vamos a hacer es potencializar todavía este conocimiento. ¿Para qué? Para poder nosotros brindar una mejor atención, en el caso de la medicina, brindarles una mejor atención para que ustedes puedan realizar un trabajo de campo, que ese es el pilar del trabajo de ustedes, que les podamos brindar una tranquilidad del saber que ustedes van a estar bien. ¿Okay? Ahora, en cuanto a las conclusiones que tenemos, es, a grosso modo, se deben de basar para el protocolo y para la prevención en la epidemiología.
¿Por qué? Ustedes deben de investigar a través de internet, van a encontrar múltiples páginas del gobierno de la República Mexicana, inclusive de cada estado, qué epidemiología hay en cada estado e inclusive en cada comunidad. ¿Okay? También sí se conoce lo que es la flora, la fauna, lo que es las condiciones meteorológicas en cada zona y con esto englobarlo e individualizar según la zona geográfica para que ustedes puedan realizar un protocolo para la prevención de enfermedades. Pero no solo eso, sino que también individualizar cada miembro, lo que viene siendo el comité o propiamente los que vayan a ir al trabajo de campo. Que no es lo mismo un paciente que tenga riesgo de desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa a un paciente que tenga un inmunocompromiso, por ejemplo. Okay. De momento sería todo. Cedo la voz a mi compañera, la doctora Paola. Gracias. Disculpen que se fue hace rato la conexión, pero bueno, ya volvió. Eso es en cuanto al protocolo, cómo deberían desarrollarlo. Ahorita vamos a ver otros temas que incluyen o más frecuentes que ustedes pueden encontrar, sobre todo aquí a los alrededores, donde ustedes van a realizar su práctica clínica. ¿De acuerdo? Esta estadística, ser más grande, por favor. Esta tabla, lo que nosotros mostramos, gracias, son estadísticas de los padecimientos más frecuentes que ustedes pueden encontrar. En el número 1 tenemos las infecciones respiratorias agudas. ¿Por qué es importante? Porque como bien ya lo dijo Julio anteriormente, ahorita si ustedes hacen un trabajo de campo, noviembre, octubre, diciembre, es la época de la influenza. Entonces ustedes, bueno, realmente todos nosotros estamos más susceptibles a este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante conocer si tienen la vacuna, vacunarse de manera anual y para eso también utilizar otras medidas de prevención para evitar estas enfermedades. Ahorita vamos a hablar un poquito también de coronavirus, pero bueno, que la situación actual, mundial, nacional, es crítica con respecto a esta enfermedad y la mortalidad también es crítica en comparación del país con el resto del mundo. Entonces, por eso nosotros nos debemos enfocar en las medidas de prevención para estos padecimientos. También uno de los padecimientos más comunes, infecciones de vías urinarias o bien úlceras, pero bueno, eso incluye otro apartado. Ahorita en la población general, a ustedes como los participantes de un trabajo de campo, lo que más interesa saber es que estas infecciones de tipo respiratorio pues son una de las principales causas en nuestro país para de enfermedades actualmente. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Esta es una tabla donde también se muestran las estadísticas de alacranes. Como bien Julio ya les mencionó, es importante que ustedes cuando vayan a hacer su trabajo de campo conozcan las zonas en donde ustedes van a estar participando. ¿Qué queremos decir con esto? Una picadura de alacrán, centruroides, son generalmente los alacranes que son venenosos. Entonces es por eso que nosotros debemos tener un mayor cuidado y conocerlos. Comúnmente se encuentran aquí en Puebla si van a realizar su práctica en la zona mixteca. Incluso los habitantes de ahí, no sé si alguna vez han escuchado, si han ido o algo así, los mencionan como los alacranes güeros. Pudieramente los podrían escuchar así por parte de los habitantes de esas comunidades. Y bueno, se caracterizan precisamente por en la cola tener una punta que es donde tienen el veneno. Y si ustedes lo ven, muchas gracias. En esta imagen precisamente ahí se puede apreciar. Los alacranes peligrosos precisamente tienen una cola en forma de media luna. Se dice que es en media luna y son generalmente de color claro. También se pueden encontrar de color oscuro, pero es más común encontrarlos de color claro. Es así como ustedes los pueden observar
Y aquí en el estado de Puebla, pues sí se han reportado casos, sobre todo en la región mixteca. Es por eso que si ustedes llegan a ir allá, pues deben localizar bien los centros de salud a los cuales tengan que ir en caso de presentar los síntomas. Puede ser fiebre, irritación, edema, bueno, aumento de volumen en la extremidad donde haya picado este alacrán. Entonces es por eso que ustedes estén muy bien enfocados en cómo pueden identificar este tipo de picaduras, ¿de acuerdo? También hay otros alacranes que no son peligrosos, color oscuro, la cola no la tienen tanto en media luna y va a presentar ardor si les pica uno de estos, pero no suponen un peligro para la vida a comparación de los alacranes que son de tipo centuroides, que son realmente los venenosos. ¿De acuerdo? Por favor. Bueno, otra de las cuestiones importantes que tenemos que hablar es sobre la enfermedad de SARS-CoV-2, conocida como coronavirus. Antiguamente se está diciendo que volvemos a semáforo naranja y salimos y regresamos, pero bueno, nosotros sabemos que actualmente nos encontramos en semáforo rojo. La tasa de mortalidad de México es de un 10-11% con respecto a la tasa mundial. Es una de las más altas, considerando que la tasa mundial es del 3-4%. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestras medidas de prevención. Las medidas de prevención que ya las conocen, utilizar cubrebocas, lavarse constantemente las manos, respetar la distancia entre unos y otros. Esto se ha visto que sí favorece disminución del contagio de la enfermedad. Incluso hay artículos que reportan que en oficinas o en restaurantes o en medios de transporte, autobuses, la gente cuando usa los cubrebocas sí tiene una tasa reducida a contraer la enfermedad versus las personas que no utilizan de manera efectiva, no llevan a cabo sus medidas de prevención. En cuanto a los síntomas, principalmente se va a presentar fiebre, es cuantificada mayor a 39 grados, ¿sí? Pueden presentarse también malestar en la garganta, podemos percibirlo como ardor, como dolor en la garganta. También podemos presentar alteración en cuanto a los músculos, ¿sí? Dolor muscular, dolor en articulaciones, puede estar acompañado también con pérdida del olfato, pérdida de la percepción de los sabores, puede estar acompañado también muy frecuentemente de dolor de cabeza. Es por eso que si ustedes detectan alguno de estos síntomas y estuvieron en contacto con alguna persona que se sabía portadora de coronavirus, pues es recomendable primero que se aíslen. El tratamiento es sintomático, pero en caso de que ustedes empeoren, pues deberán sí consultar a un profesional de la salud. Son estudiantes universitarios, deben saber que actualmente la UAP pone a su disposición un call center en el cual ustedes pueden llamar y si presentan alguno de estos síntomas van a poder obtener asesoría telefónica. Incluso a varios, si presentan los síntomas o los criterios, se les hace la prueba gratuita para que no se alarmen y sepan que como estudiantes universitarios pues tienen el derecho a tener una prueba en caso de que sea necesario y ustedes presenten los criterios para que se realice la misma, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las enfermedades importantes que nos dijeron que con las que actualmente pues tienen riesgo cuando se van a su práctica en el campo es el dengue. Bueno, esta es una enfermedad infecciosa viral. Nosotros conocemos 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4, y es una enfermedad que afecta a todo el organismo y es transmitida por un vector. En este caso, transmitida por un mosquito, ¿de acuerdo? Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque en las zonas donde ustedes estén y haya lagunas grandes, pues va a ser un medio ideal para que se concentren este tipo de mosquitos. Cuando yo hice mi internado rotatorio en el Hospital de la Margarita, llegaban, de hecho en estas fechas,
Pacaxa, no sé si han oído, está al sur. Y bueno, precisamente aquí sí llegaban muchos pacientes por dengue. Entonces, pues sí es importante que se refuercen las medidas de prevención para evitar esta enfermedad, ¿de acuerdo? Ya que esta enfermedad puede tener un curso tranquilo o un curso que puede ser muy severo, ¿sí? En esta tabla ustedes pueden ver la incidencia de dengue por estados. Como pueden ver, en Puebla la incidencia es baja, alrededor de un 9%, pero eso no quiere decir que no se presenten casos. Además, si ustedes llegan a hacer también este trabajo de campo y van a Veracruz, ahí sí ya hay una tasa más elevada de casos de dengue en comparación a nuestro estado. Ahí aproximadamente la tasa que se maneja de manera anual es hasta el 30%. Son reportados del año pasado. Actualmente también se está reportando la cifra, pero para que ustedes se den cuenta que sí ustedes son más propensos a adquirir una enfermedad de este tipo transmitida por mosquitos, ¿de acuerdo? Entonces, para que tomen sus precauciones. La siguiente, por favor. Y bueno, es importante saber cómo se va a transmitir esta enfermedad. Nosotros ya dijimos que se transmite a través de un mosquito. ¿Qué es lo que pasa? Este mosquito pica a una persona que esté contagiada de dengue y este mosquito es capaz de que, si los pica a ustedes, poder transmitir la enfermedad. El mosquito es un tipo de mosquito que se llama Aedes aegypti. Es importante también saber eso porque puede ser que los pique un mosquito y no es de ese tipo, no les va a transmitir la enfermedad. Pero siempre que sea de este tipo y ustedes estén en una zona endémica de dengue, pues tendremos que sospechar de esta enfermedad. Y también que se junten las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad, que es el criadero de mosquitos, precisamente dado por estanques de agua, lagunas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Climas fríos, etcétera. La siguiente, por favor. Al dengue es importante que ustedes lo detecten a tiempo. El dengue puede tener un cuadro clínico, es decir, síntomas que no son datos de alarma. Es decir, no es necesario que ustedes los lleguen a hospitalizar, pero también tiene formas que continúan en un cuadro donde sí se tenga que hospitalizar. En el caso de que sea dengue una enfermedad sin datos de alarma, esto va a ocurrir en personas que hayan estado los últimos 14, 15 días en una zona endémica. Y los síntomas van a iniciar 2, 7 días después de ese contacto. Ahora bien, ¿qué es lo más común que se presente? Pueden presentar náuseas, pueden presentar vómitos, pueden presentar dolor de cabeza. Se presenta también un retroauricular, un retroorbitario, es decir, en los ojos van a sentir que les duelen los ojos. Pueden presentar malestar general, lo que conocemos como dolor de articulaciones, dolor en los músculos. Incluso la luz puede resultar un poco molesta. Pueden presentar un poco de dolor en la garganta. Pero, insisto, esto es un cuadro leve, un cuadro que realmente no tiene datos de alarma. Aquí prácticamente ustedes pueden consultar a un profesional de la salud. El diagnóstico lo va a hacer a través de un interrogatorio, preguntando si fueron las zonas endémicas. Y el tratamiento realmente es sintomático y en casa. ¿Sí? Esto se puede manejar en casa sin ningún problema y checar aproximadamente desde que inició el padecimiento, dar tratamiento y a las 48 horas reevaluar cómo es que siguen para ver que no progrese a una enfermedad que ya pueda presentar datos de alarma clínicos para que sea prioritario hospitalizar a ese paciente. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí esta imagen es bastante característica, es para que ustedes la vean. Se puede presentar fiebre, que es muy frecuente, ojos, pueden presentar algunas hemorragias en las mucosas, eso también está muy, muy bien descrito, dolor en articulaciones y algunas erupciones en la piel, ¿de acuerdo? Lo que ustedes podrían ver como unas pequeñas manchitas rojas, sobre todo en la parte del tórax. Y bueno, también en algunas extremidades. Entonces es por eso que se le dé
que se pueda observar continuamente si es que se sienten mal, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, esto ya es un cuadro clínico de dengue con datos de alarma. Se los pusimos porque realmente ustedes no sabemos qué tiempo están en su práctica de campo. Desconozco si es 2 semanas o un poquito más, pero esto es importante porque si ustedes llegan a así y están haciendo su práctica de campo, ustedes puedan darse cuenta que ya es necesario ir a consultar a un profesional de la salud porque pueden requerir un manejo que sea incluso dentro de un hospital. Entonces, por eso es muy importante que se den cuenta de esto. Aquí se va a presentar un poco de dificultad respiratoria, pueden presentar sangrado, hay daño ya a el hígado, hay daño a otras estructuras, entonces también este diagnóstico lo hacemos pues gracias a pruebas de laboratorio que nos indican cómo está funcionando el hígado y otros tipos de órganos en donde nosotros podíamos detectar que pues ya están perdiendo volumen sanguíneo, volumen en general. Y bueno, la parte más importante pues es precisamente la prevención que ustedes puedan tener, no solo en la comunidad a la que vayan, sino incluso en sus familias, si es que alguno es originario de alguna región que pudiera ser endémica, y cómo lo vamos a prevenir. Lo que es incluso hasta el comercial que escuchamos en los comerciales, que nos dicen todos contra el dengue, ¿no? La campaña todos contra el dengue. Y bueno, es importante aquí que donde se estanque el agua, prácticamente hay que eliminar esos sitios porque va a ser un medio favorable para que se concentren los mosquitos, que son los principales transmisores de esta enfermedad. Entonces, por eso se recomienda que en donde haya pozos, tinacos, pues hay que taparlos, incluso favorecer el uso de mosquiteros, recipientes que estén almacenados de agua, voltearlos, tirarles el agua si es que no se va a ocupar. Y sobre todo eso luego en zonas contaminadas o en las lagunas, tener cuidado y mucha protección. Incluso hay campañas que se dedican a sanitizar, no sé si lo han visto en las noticias, que se dedican a sanitizar en las zonas que son endémicas. Entonces la protección es esa básicamente. Cualquier estanque de agua, que es un medio propicio para estos transmisores, tirarlo, eliminarlo y favorecer el uso de mosquiteros, no estar tanto en contacto, sobre todo con estos transmisores, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Enfermedades también muy comunes que se pueden adquirir es la salmonelosis. ¿Qué es la salmonelosis? Bueno, es un conjunto de enfermedades que es de origen bacteriano, transmitida por la salmonela. Estas presentan afecciones generalmente de tipo alimentaria y que se ven reflejadas de una manera gastroentérica, es decir, a través de diarrea, fiebre. Por eso es importante. Y también nosotros podemos adquirirla a través de los alimentos contaminados. Entonces es por eso que ustedes a las comunidades a las que vayan cuiden mucho este tipo de alimentación. Julio ya se los mencionó antes, nosotros estuvimos un tiempo haciendo jornadas de salud y la gente realmente pues es muy, muy linda, siempre te da de comer y todo. No vamos a despreciarlo, no les digo que desprecien los alimentos que le den, pero sí hay que tener cuidado con vegetales, carnes, huevo crudo, o sea, todo este tipo de alimentos hay que cuidar para que no desarrollen una enfermedad. Bueno, esto nada más es un esquema rápido para que ustedes vean el comportamiento de la salmonela en México. El último puntito es del 2017 y generalmente hablamos de que todavía tenemos alrededor de 1000 casos reportados. Entonces, de manera anual, para que ustedes tengan mucho cuidado con este tipo de enfermedades. Ya disminuyó en comparación a el 2007, que fue un año donde hubo un pico de salmonela aquí en México, pero aún así se están haciendo esfuerzos para que disminuya el porcentaje de estas enfermedades. La siguiente, por favor. Y bueno, los síntomas comunes es fiebre mayor de 39 grados, una fiebre que es de 2 a 3 días. Dolor de cabeza, malestar general,
puede estar acompañado de un cuadro diarreico, vómito y dolor abdominal, los síntomas que generalmente se presentan pues, en cualquier diarrea. La siguiente, por favor. Vamos a prevenir, es la parte igual, una de las partes más importantes, pues gracias al lavado de manos, el lavado de los alimentos, también hay que cocinar correctamente los alimentos. Nosotros sabemos que al calentarlo a una temperatura ideal, pues también podemos ahí erradicar varios tipos de bacterias. Entonces, básicamente se trata de eso, lavarse bien las manos. Recordemos que la forma de contagiarlo es fecal oral. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con aguas sucias, alimentos contaminados. La siguiente, por favor, me voy a ir un poquito más rápido porque dicen que ya falta poquito. Bueno, otra de las cosas que nos comentaron que importa mucho en su práctica es precisamente los problemas de inseguridad que se dan aquí en el estado. Entonces, una de las pautas es la inseguridad en los municipios de Puebla, pues lamentablemente es un tema que nos duele, pero es parte de una realidad. Y bueno, en Puebla, nada más para que lo sepan, las estadísticas dicen que 8 de cada 10 delitos se presentan a diario. La siguiente, por favor. De los estados con más delitos que se reportan de manera anual. Y en Puebla, los municipios que son más peligrosos son aquellos integrados en el Triángulo Rojo, y estamos hablando de San Martín Texmelucan, Atlisco, Tecamachalco, Tehuacán, Huachinango, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Amozoc, Chetla. Entonces, para que ustedes tengan en consideración si van a viajar o van a estar haciendo una práctica en estas zonas, pues tener mucho cuidado con estas regiones porque sí se presenta un alto índice de violencia. De acuerdo, incluso hablando de homicidios, el 52% de los homicidios total reportados en el estado se presenta precisamente en estas zonas. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que contactar a las autoridades. Ustedes lo mejor que pueden hacer es autoridades académicas y también a las autoridades gubernamentales de los municipios en donde se encuentren, y sobre todo garantizar que les brinden la seguridad para que ustedes puedan desempeñar una práctica exitosa. La siguiente, por favor. Ese igual es una tabla de los homicidios reportados en el estado de Puebla de enero a mayo de este año. Imagínense nada más en estos meses cuántos se reportaron, y los municipios más peligrosos: Puebla, Texmelucan, Atlisco, Camachalco, Tehuacán, Huachinango, para que tengan cuidado si es que llegan a realizar alguna actividad en estos municipios. La siguiente, por favor. Y bueno, muy importante, ya sabemos que son municipios peligrosos, pero ¿a quién podemos acudir? Bueno, aquí son los números de contacto. Es importante que ante alguna irregularidad ustedes puedan contactar con la Fiscalía General del Estado de Puebla, o bien pueden pedir incluso asesoramiento y también el número telefónico para que ustedes pudieran ponerse en contacto con ellos. Y como lo dijimos al principio de la plática, es importante que dentro de su protocolo ustedes tengan un contacto con administraciones académicas, gubernamentales, y en este caso también con una fiscalía para que les garantice la seguridad a donde ustedes vayan a realizar su práctica. Entonces pueden contactarse con ellos para pedir más informes o preguntar acerca de qué tipo de garantía pueden darle, sumado a los esfuerzos de sus autoridades académicas con las gubernamentales, para ustedes como estudiantes pues tengan un poquito de más seguridad, y también es importante que se las garanticen y ustedes también le exijan, ¿no? Esto con la finalidad de que ustedes aprovechen realmente toda esta práctica que estén haciendo y bueno, exploten al máximo esa oportunidad, que es la finalidad de que ustedes hagan este trabajo en el campo. La siguiente, por favor. Que eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algo que no haya quedado tan claro o que quisieran que repitiéramos. En general, ese es el tema que presentamos. Esperamos les haya sido de utilidad, les haya servido un poquito para aclarar cómo es que pueden desarrollar este protocolo.
y para que ustedes puedan acercarse a las instancias correspondientes, que puedan hacer un comité de seguridad estudiante encargue precisamente de hacer este protocolo o llevarlo a cabo para que pueda beneficiar a todos en su práctica de campo. No sé si Julio quiere agregar algo más. No, nada más como sugerencia en cuanto a experiencia en trabajo de campo, el mejor consejo que les puedo dar es la comunicación. La comunicación siempre es muy importante, tanto en cuanto de que se comuniquen con familiares, amigos, siempre den notificación de en dónde se encuentran, qué es lo que van a realizar. Como lo mencionó mi compañera Paola, lamentablemente estamos en un estado en el que la violencia es demasiado alta, entonces más vale prevenir que lamentar. ¿Okay? Pues muchas gracias Paola, muchas gracias Julio. Y pues vamos a empezar con esta ronda de preguntas o con el tiempo para poder empezar, bueno, más bien hacerles algunas preguntas que surgieron. Y bueno, las primeras van un poquito más en cuanto a lo que nos plantearon sobre pues estos factores como los animales, que pueden llegar a ser venenosos y demás. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer en caso de una picadura o mordedura de algún animal? Obviamente sabemos que, bueno, acudir a un centro y demás, pero dado el caso que muchas veces se tiene que hacer un traslado bastante grande o cuestiones por el estilo, ¿qué nos recomiendan? Tanto en lo, digamos, institucional como pensando, ¿no? En que no se pueda llegar a tener acceso o un acceso rápido. También es, bueno, dónde podemos conseguir este tipo de materiales que son necesarios para armar un botiquín, para pues el trabajo de campo. Bueno, sería también, no sé si quieren responder esas que son las que están un poquito ligadas y después les hago las otras así como en bloquecitos para ir como haciendo cortes de no temática, pero de las preguntas. Ok, sí. Bueno, hablando propiamente del botiquín, en cuanto a qué es lo que ustedes necesitarían para, pues, principalmente para una atención de ustedes en cuanto al primer nivel, si bien debería ser una obligación por parte de sus autoridades estudiantiles, el tener a la mano cualquier botiquín para poder brindar un tratamiento primario por X o Y situación, lamentablemente muchas veces no se adquiere. Entonces, ¿de dónde lo podrían obtener? Ya sea a través de ustedes mismos, de su bolsillo, o hay muchas instituciones caritativas que se prestan a ayudar a estudiantes de muchas facultades para la realización de los trabajos de campo en comunidades. Por ejemplo, cuando yo estaba en las jornadas en trabajo de campo que hacíamos, yo dirigí una de ellas, entonces lo que buscamos es cualquier entidad caritativa que nos pueda ayudar. Por ejemplo, hay una en la 13 Sur, no recuerdo bien cuál es el nombre, aquí en la ciudad de Puebla, que se llama Cáritas, en la cual les proporcionan tanto botiquines o medicamentos y demás, como para tener algún cierto manejo primario de pues, ciertas patologías. En cuanto a qué es lo que ustedes podrían hacer ante un ataque de algún animal, específicamente una picadura o mordidura de un animal ponzoñoso, lo principal y que creo que es el punto importante aquí que deben de tener ustedes es quitar esa teoría de que debes de hacerle una herida y chupar el veneno o poner un torniquete. Porque actualmente, según los estudios que han habido, ninguna de estas funciona. ¿Por qué? Porque la inoculación va siendo más allá de simplemente
la piel y propiamente las capas de la piel que tiene. Puede ser tejido celular subcutáneo, propiamente en los vasos sanguíneos, o incluso puede llegar hasta músculo, hablando, por ejemplo, una mordedura por una serpiente. Entonces, el hecho de que ustedes hagan un intento de sacar el veneno, muchas veces ni siquiera es efectivo como punto número uno. Como punto número dos, si ustedes manipulan este sitio, muchas veces si están en el trabajo de campo no tienen las manos sucias, no usan el material adecuado, entonces se favorece la infección. Y tres, en un punto muy catastrófico, no digo, eso no pasa casi nunca pasa, que se inoculen ustedes mismos también algo, ya sea propiamente un microorganismo que pueda tener este animal, o también incluso el veneno en el caso de que lo succionen y, por ejemplo, tengas tú lesiones en la boca o situaciones por el estilo. Ahora, en cuanto a lo del torniquete, también antes se creía que lo que debías de hacer es colocar un torniquete para que tú puedas evitar la progresión o la circulación del veneno. Eso ya se ha visto que tampoco funciona, incluso perjudica mucho a lo que vienen siendo los pacientes. ¿Ok? Lo que tendrían que hacer es simplemente inmovilizar la extremidad o la parte en la cual haya sido la lesión. Si bien no colocar nada ahí, ¿por qué? Porque también si ustedes colocan algún medio físico, ya sea calor, frío y demás, también pueden llegar a favorecer tanto que cambie propiamente la anatomía, la morfología de la herida, como también pueden pues perjudicar más a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Como ya lo mencionaron ustedes, dirigirse lo más pronto posible a algún centro de salud. Obviamente va a variar dependiendo de la zona geográfica el tratamiento que les van a implementar, y también va a variar dependiendo cuál sea el agente causal, en este caso qué animal ponzoñoso sea el que generó el problema, el tratamiento que se le tiene que brindar e inclusive la evolución que va a tener. Entonces, lo ideal sería que ustedes puedan llegar a capturar al animal ponzoñoso, pero pues en este caso que ya tenemos un poquito más de tecnología y para que no haya exposición y no solamente sea uno, sino ahora sean dos que estén lastimados, por ejemplo, pueden tomar una foto o describirlo en alguna hoja como era. En el caso de que el animal esté muerto, lo pueden llevar con ustedes para que se brinde un tratamiento adecuado. No sé si mi compañera Paola tenga algo más que agregar. Pues quizás de manera inmediata lo que podrían hacer es el uso de algún analgésico para el dolor o algún también para disminuir un poquito la reacción que puede presentar por la picadura, pero sí tendrían que consultar cuáles son las regiones donde ustedes pueden encontrar proveedores de salud, es decir, un centro de salud, un hospital rural. ¿Por qué? Porque les tienen que aplicar un suero en caso de que venenoso para que de esta manera se contrarreste esa toxicidad. Entonces, podrían presentar eso de manera inmediata, no, como ya lo dijeron, no inmovilizar la extremidad, un analgésico para minorar el dolor. Eso es lo primero que podrían hacer y no contaminar el sitio de picadura. Vale, pues muchísimas gracias. Y bueno, las siguientes preguntas van un poco de la mano con la idea de que muchos de nosotros estamos haciendo trabajo de campo digamos, en juntas auxiliares, zonas rurales, que tal vez dependan de una cabecera municipal, que es donde pues se encuentran todos estos instalaciones o todos estos lugares donde nos pueden dar algún servicio de salud biomédico. Entonces, bueno, la primera es cómo cubrir nuestras necesidades de atención en salud si muchas veces en las instituciones de salud no nos quieren atender porque no somos originarios del lugar, ¿no? Y bueno, que si hay alguna recomendación en cuanto a eso. La siguiente pregunta es, bueno, dada pues estas dificultades para acceder a las instituciones de salud, eh,
pues si podemos hacer uso de algunos medicamentos básicos y cuáles, ¿no? Como ahorita nos mencionaban, lo de los antihistamínicos o analgésicos. Y también, sí, bueno, entendemos, ¿no? Que nos están hablando desde una perspectiva biomédica, pero muchas veces existen métodos y formas para tratar, como la medicina tradicional, ¿no? O tal vez algunas medicinas domésticas. Entonces, sí, pues, dado que no existan o no haya la posibilidad de acceder a estos recursos biomédicos, si nos recomiendan tratar algunos de estos casos, por ejemplo, el de las picaduras o el de, no sé, tal vez alguno de los padecimientos que genera el COVID o el dengue, con remedios caseros que se den pues dentro de la comunidad, ¿no? O que las personas de la comunidad nos lo den. Y pues serían esas nada más hasta ahorita. Gracias. Pues bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre qué pueden hacer para garantizar ese servicio de salud, miren, creo que el consejo es precisamente que una comunicación muy estrecha con sus autoridades académicas. ¿Por qué? Quienes tienen también mucha responsabilidad y tienen incluso la obligación de asegurar que ustedes a donde vayan no estén expuestos y se les pueda brindar un servicio de salud. ¿De acuerdo? Importante también que ustedes lleven al menos su cartilla, la cartilla que les dan en las clínicas donde ustedes reciben su servicio de salud, para que de esta manera, bueno, también sea una forma de identificación a el sitio donde ustedes lleguen. Pero sí es importante que las autoridades académicas y ustedes también hagan un comité, esté en estrecho contacto con estas autoridades gubernamentales y les garantice. Ahora bien, realmente no se les va a negar llegar la Secretaría de Salud, generalmente, que es donde hay más centros de salud en este tipo de juntas auxiliares, o también del Instituto Mexicano, cualquiera de las dos instituciones, no se les va a negar. Ustedes son beneficiarios del servicio por parte del Instituto Mexicano, entonces ahí definitivamente no habría problema. Y en cuanto a la Secretaría de Salud, no se les negaría, me parece que pueden pedir una cuota de recuperación, eso sí, pero eso lo pueden hablar con las autoridades académicas que ustedes tengan para que les facilite. Otra de las cosas que he visto es que muchas veces un seguro de gastos médicos, uno también que no sea tan caro, pero hay seguros de gastos médicos que sí cubren este tipo de enfermedades en cualquiera de las instituciones donde ustedes puedan acercarse en estas juntas auxiliares o a las comunidades a las que pueden ir a hacer su campo práctica. Entonces puede ser muy útil para ustedes. Y sobre todo eso, yo creo que como universitarios, pues tienen muchos derechos, obligaciones también, pero muchos derechos. Y uno de ellos, por supuesto, es que se les brinden las herramientas y sobre todo la seguridad para que ustedes puedan hacer una práctica ponga en riesgo su vida, su integridad también. Entonces sería, yo creo que una de las medidas que pueden implementar. Y en cuanto a los medicamentos básicos, pues mira, de primera instancia, medicamentos para tratar la fiebre, medicamentos para el dolor, analgésicos, yo creo que podrían ser los más importantes. Vendas también pueden para su equipo de su botiquín, alcohol, por supuesto, agua desoxigenada. Eso podría ayudarles para conformar un buen botiquín. Y en cuanto a los remedios caseros, la verdad yo no es algo con lo que esté familiarizada y tampoco que recomendaría. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades, por ejemplo, salmonelosis, en caso de que sea un cuadro grave, pues se tendrá que tratar con un antibiótico. O dengue, igual, en caso de que sea grave, pues a veces se tiene que internar a los pacientes porque el problema aquí es la líquidos o el problema hemodinámico que presentan. Entonces aquí, bueno, ya se les tiene que hacer una terapia donde se
den líquidos precisamente para soportar esa pérdida de volumen circulante en el organismo. Entonces, por eso yo no recomendaría que se utilicen remedios caseros de ese tipo, porque sí hay enfermedades que son muy propias para tratar o otro tipo de fármacos. Esto depende, por supuesto, de la entidad o la enfermedad a la que se esté abocando. Pero eso sería lo que yo opino. No sé si Julio tiene otra opinión al respecto. Perdón la interrupción. Nada más, bueno, en cuanto a esta situación de los antihistamínicos y analgésicos, nos referíamos un poquito a cuáles nos recomiendan que se puedan, que podamos utilizar más bien o que podamos llevar con nosotros sin que genere como un riesgo, ¿no? Su consumo. No sé, por ejemplo, el paracetamol, naproxeno, ¿no? Porque vamos, los opioides pues son analgésicos, ¿no? Pero esos no los podemos manejar así nada más porque sí. Entonces, a eso es a lo que nos referíamos. Digamos como estos medicamentos básicos que podríamos acceder a ellos de forma fácil y que no generan un riesgo el consumo de ellos para nosotros. Sí, claro. Sí, paracetamol, pues es un medicamento que los va a ayudar en caso de que presenten fiebre. Importante también no abusar con la dosis, ¿no? Tener cuidado unas horas, pero bueno, depende, insisto, la entidad en la que ustedes estén tratando. Entonces, paracetamol podría ser, diclofenaco también, pero no hay que abusar, naproxeno. Dependerá mucho de la entidad que estén tratando. Esos podrían ser loratadina, un antihistamínico que realmente pues, no presentaría muchos efectos adversos. Léalo también en su botiquín. Bueno, hablando propiamente de esto de los medicamentos para un botiquín o cuáles podrían ser los más seguros para el manejo de ustedes o el uso, primero aclarar que todo medicamento mal usado o excesivamente utilizado, como ya lo mencionó Paola, te puede generar efectos adversos, que es muy diferente a un efecto secundario. Entonces, si bien hay medicamentos que son nobles, como paracetamol, loratadina, que es un antihistamínico y demás, eh, pues bien o mal, no, en cuanto a qué medicamentos ustedes se pueden llevar a un trabajo de campo, yo les sugeriría que tengan un asesoramiento individual en cuanto, mira, este grupo de personas se va a ir al trabajo de campo a tal lugar y tenemos a la mano estos medicamentos. ¿Y qué medicamentos yo me podría llevar? Ah, pues te puedes llevar esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque también, como le mencionó Paola, dependiendo de la entidad, la patología que ustedes presenten o intenten prevenir o que sea más endémica en la zona, va a depender también los medicamentos que ustedes sí pueden utilizar y qué medicamentos no pueden utilizar. Por ejemplo, hablando uno de las enfermedades que al cuestionar para formular toda esta presentación, nos dijeron que suele ser algo común o que van a zonas en las cuales se informa que el dengue pues, es común. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que en una zona así y que empieces con sintomatología parecida al dengue, es muy similar o parecida a cualquier otra sintomatología infecciosa, utilices, por ejemplo, aspirina en un paciente con dengue porque le puedes favorecer, por ejemplo, que sangre. Entonces, no, si bien entiendo el punto de qué medicamentos son los más nobles que ustedes pueden utilizar, el consejo que yo les daría es que busquen un asesoramiento individual para que sea más efectiva esta selección en el caso de los medicamentos. Vale, pues muchísimas gracias. Y bueno, las siguientes preguntas van un poco más referenciadas en cuanto a, digamos, pues
una, digamos, formación o tener como antropólogos un poco de conocimiento en referencia a la salud. Y dice que ustedes como sugieren que se dé el abordaje de la salud dentro de la formación académica de las y los antropólogos. Y bueno, si creen que debería de ser propio de una materia o asignatura o en sí un eje transversal de los planes de estudio. Porque bueno, la verdad es que a nosotros no se nos da como ningún tipo de acercamiento, ¿no? A lo mejor de repente hay un curso sobre prevención, pero hasta ahí. Y aunado un poquito a esto, nada más para que no se me vaya esta pregunta, en muchas de las comunidades a las que vamos, pues no se tiene acceso a agua potable o no se tiene la costumbre de consumir agua potable. Entonces, pues el consumo de agua viene de ya sea ojos de agua, manantiales o cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué recomiendan o qué podemos hacer nosotros respecto pues al consumo de agua? Porque es a lo que vamos a tener acceso. Y muchas veces, digo, cambias el garrafón y ya por eso ya te da una diarrea tremenda, ¿no? Entonces, pues por un consumo de este tipo de agua necesitamos como ciertos métodos tal vez o formas, ¿no? Para prevenir este tipo de cuestiones. Bueno, en cuanto a la antropología y cómo debería ser estudiada junto con la medicina, que es como entendí la pregunta, yo creo que sí debería ser, las dos para mí son una simbiosis. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos en el video, estudian al ser humano. Entonces, una no puede coexistir sin la otra en el sentido de que cuando ustedes estudian todos los fenómenos culturales, sociales, económicos, políticos, tradiciones, costumbres de una comunidad, también favorecen a una de las ramas de la medicina que para mí es la epidemiología y la salud pública. Entonces, porque gracias a esos datos o esos factores, esos fenómenos que influyen en el desarrollo de comunidades, poblaciones, propiamente de un individuo, pues nosotros podemos saber mucho de sus hábitos, de estilos de vida, y estos afectan directamente la salud de las personas. Entonces yo creo que en ese sentido la medicina y la antropología sí debería coincidir, podrían a través de el estudio, la explicación de esos fenómenos, pues aportar a la medicina y viceversa. Pero sí creo que debería ser un eje transversal en este sentido. Gracias al estudio de estos fenómenos, pues se puede ir enriqueciendo cada vez una u otra. Creo también que podría darse también quizás un curso de maestría que pudiera complementar a la parte de la antropología este estudio de la medicina. Eso ya sería como una maestría, pero de manera básica o en un programa básico, pues creo que realmente el eje en el que está orientado es bastante bueno y sí hay una simbiosis entre estas dos carreras que permite que se enriquezcan y sobre todo se den a conocer los factores que son necesarios, nosotros lo llamamos como factores de riesgo o predisponentes para la enfermedad, para que se desarrolle la enfermedad y toda la historia natural de una enfermedad en un individuo. Entonces es lo que yo pienso y ¿qué otra pregunta fue, perdón? La de... No, no te preocupes. Bueno, eran esas dos y la del consumo de agua. A mí me gustaría preguntar antes de formular quizás una respuesta, ¿qué tiempo ustedes están en esas comunidades? ¿Cuánto tiempo? ¿2 semanas, 3 semanas, un mes? ¿Cuánto tiempo están aproximadamente? Pues mira, digamos que de forma, es más bien lo que se nos dice, que tenemos que estar como mínimo es un mes cada año, pero pues habemos compañeros que no solamente estamos un mes allá, de repente, no sé, nos vamos en Semana Santa o nos vamos 2 meses o podemos ir, no sé, los puentes, pero así en general todos estamos un mes.
Muchas gracias. No, pues sí es mucho. O sea, yo me imaginaba que tal vez un periodo de tiempo más restringido y les podría ayudar a llevar agua embotellada, llevar de repente quizás sus propios alimentos y tratar de cuidarlo, pero sí ya estando un mes, pues es una estancia prolongada. Lo que yo les recomendaría es que pueden hervir el agua un poquito y básicamente eso. Yo creo que es uno de los métodos que ustedes tienen de fácil acceso, económico, a la mano, hervir el agua, también para cocinar sus alimentos, de repente que tengan que cocinar con algunas verduras, pues infectarlas, llevar quizás esas gotas que son para desinfectantes de alimentos, también podría servirles y sobre todo también pues para el consumo del agua. No sé si Julio tenga otra cosa. Sí, en cuanto a lo del agua, no sé si existe alguna manera de que algún comité que los respalde a todos los que hacen el trabajo de campo puedan como hacer el consenso con las tanto las estudiantiles como las gubernamentales, como se les mencionó lo del protocolo, para brindar una mejor calidad. Porque, por ejemplo, en cuanto a las jornadas que nosotros hacíamos, por parte de, bueno, el comité que se asignaba hablaba con las autoridades estudiantiles, en este caso de la Facultad de Medicina, y ellos nos proporcionaban el agua. Es decir, nos daban garrafones y dependiendo del tiempo que estuviéramos y la cantidad, nos daban ciertos garrafones. Y con las entidades gubernamentales, con las autoridades, pues platicar de que venimos tantos y nos gustaría su apoyo por parte de eso. Incluso no gubernamentales. En el caso de que esta alternativa no sea viable, como bien ya lo dijo Paula, la mejor opción que tienen es hervir el agua, siempre. Vale, muchas gracias. Ya nada más, dos preguntas más. La que sigue es, regresando con el tema sobre los animales venenosos, ¿cómo podemos prevenir picaduras y mordeduras de animales? No sé, me imagino que también depende muchísimo del contexto, de espacios y demás, pero más o menos como ustedes nos daban estas formas de prevención ante el dengue, si existe alguna forma de prevención ante pues, picaduras de animales venenosos. Eh, sí, en, englobando así a grandes rasgos, ¿qué consejos se les puede dar o qué recomendaciones? Es, por ejemplo, en zonas que está documentado que sean de mayor riesgo por presencia ya sea de alacrán, arañas, serpientes, es que siempre al lugar a donde vayan revisen meticulosamente antes de, por ejemplo, sentarse en una cama, colocarse unos zapatos. ¿Por qué? Porque se ha asociado mucho que, por ejemplo, los animales pequeños, llámese a la gran araña, que son ponzoñosos, se encuentran dentro, por ejemplo, de los zapatos, dentro de la ropa y demás. También en zonas que estén en construcción, también procurar estar alejados también de estas zonas, porque también se asocia a que sea un nido de estos tipos de animales ponzoñosos. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues creo que sería como lo general. A grandes rasgos siempre vigilar y revisar meticulosamente qué partes son o que el sitio en el cual ustedes tanto trabajan como viven. Porque no falta la de malas en las que ustedes se recuestan, llegan de una jornada laboriosa, se recuestan en su cama y no la revisaron, no la sacudieron y resulta que había una araña, un alacrán y pasan situaciones catastróficas. Quizás algo complementario es lo que dijo Julio del calzado. O sea, revisar sí el calzado, pero llevar un calzado fuerte, no tenis. Muchas veces lo que pasa es que en los propios habitantes de la comunidad, por los estilos de vida, pues están acostumbrados quizás a utilizar chanclitas o utilizar este tipo de calzado. El índice de picadura por alacrán aumenta. Entonces ustedes, en cuanto a vestimenta, pues podría ser un calzado
fuerte. Este tipo de botas, no sé si las han visto, que sí son como más fuerte, como las que usan los policías prácticamente. Entonces revisar, llevar un calzado así, botas, si van a estar en campo, pues estar bien cubiertos. Yo sé que también es difícil porque muchas veces el clima pues favorece a que queramos estar un poquito más ligeros en cuanto a la vestimenta, tal vez un short, pero la recomendación sería pues mejor utilicen unos jeans o algo que pudiera cubrirlos en la medida de lo posible más, para que no estén pues tan expuestos a una picadura. Igual si hay que llevar sus mochilas a esta área de campo, pues no dejarlas en la tierra o sobre rocas, etcétera, sino dejarlas quizás en una mesita o colgarlas. No sé si no pueden dejarla en una mesita, pues en un árbol que la puedan colgar o algo así, para que no esté directamente en contacto con la tierra, ya que de esta manera pues el alacrán se puede meter a sus cosas y ya ustedes se lo llevan a su casa, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a la vestimenta podría ser ir un poquito un calzado, un calzado cerrado, fuerte, y sus cosas personales, sus mochilas, todo eso, no dejarlos directamente en contacto con los sitios donde pudieran estar los alacranes, y supervisar bien el lugar donde van a trabajar, como ya se dijo, pues siempre va a ser lo importante. Igual las personas de esas comunidades pues están organizadas, entonces ellos pueden ser de gran ayuda para que les digan o les cuiden de repente sus pertenencias. Y como lo dijimos, ¿no? Tener cuidado con los alacranes que son de color claro, pues porque son principalmente los alacranes de tipo venenoso, entonces tener cuidado con todo eso y limpiar bien los sitios donde ustedes se encuentren hospedados o haciendo su práctica de campo. Vale, pues muchísimas gracias. La última pregunta va un poco en referencia a el protocolo. Bueno, al hacer o al poder hacer este protocolo. Entiendo que se está hablando desde una perspectiva biomédica, pero pues es una realidad que, digamos, el sistema salud, enfermedad, atención, pues responde, ¿no? A realidades culturales y sociales. Entonces, más bien, el cómo ustedes nos recomiendan abordar toda pues todo este universo de saberes, conocimientos, digamos, de medicina tradicional, de etnomedicina o pues de medicinas domésticas, ¿no? Este, pues prácticamente dentro del protocolo, una de las sugerencias es que ustedes busquen también el expertise de epidemiólogos o expertos en salud pública. ¿Por qué? Porque esta rama de la medicina les puede ayudar mucho a desarrollar este protocolo para que ustedes realmente identifiquen las zonas geográficas de mayor riesgo y las enfermedades más prevalentes en esas zonas. Entonces, en cuanto a la estructura del desarrollo, yo recomendaría que si pudieran tener un acercamiento con estas ramas de la medicina, sería muy complementario a su práctica. A esta rama que depende de las cuestiones sociales, culturales, inclusive económicas, políticas, tradiciones, culturas, las que ustedes se encuentren, pues sí pueden encontrar apoyo sobre todo en las comunidades o la gente que reside ahí, crear una línea directa que los comunique directamente con un centro de salud. Esa sería mi recomendación, porque si están ante alguna enfermedad que sea realmente de riesgo, pues y puedan necesitar quizás hospitalización o algo así, mi recomendación sería que tuvieran una cadena de emergencia que sí incluya a las personas de la comunidad, pero para que ustedes los orienten a dónde recibir ayuda. De repente también dentro de las comunidades, la cultura, las tradiciones influyen mucho,
y como bien lo has dicho, puede ser que ellos ayudar, que es muy meritorio y se agradece mucho, pues puedan ocupar medio alguna planta medicinal, pero la recomendación en la estructura del protocolo es que ustedes tengan este lineamiento de emergencia muy bien establecido, donde participen los representantes de ustedes como alumnos, sus representantes académicos, que son las autoridades, el director de la facultad, etcétera, y las autoridades gubernamentales, y los puedan canalizar en la atención ya especializada en un centro de salud o en un hospital rural. Esa sería mi recomendación. Sí, apoyándose de la comunidad, pero en general creo que esa sería mi recomendación. Bueno, entonces ya no hay más preguntas. No sé si ustedes quieran comentar algo más o ya le damos cierre al conversatorio. Bueno, por mi parte yo agradezco. Creo que no hay nada más que comentar. Más que eso, que ojalá les haya sido la estructura del protocolo, es lo que nosotros sugerimos. Si en determinado momento podemos ayudarlos en algo, con muchísimo gusto. Difícil, o sea, el desarrollo de este protocolo, pues la verdad es que sí, consultar autores, consultar expertos, quizás en otras materias, no solo en la que ustedes están abocados, sino en otras materias, resulta, pero si podemos ayudarlos en algo con eso, pues un gusto, y siempre para que ustedes fortalezcan y exploten mejor esa práctica que tengan en el campo, creo que sería para finalizar la participación, y sobre todo eso, que refuercen mucho las medidas de prevención, que creo que es el enfoque que queríamos dar en esta plática, que refuercen mucho sus medidas de prevención, eso los va a ayudar mucho, y tengan un contacto de emergencia. Si ustedes sepan a qué números, en caso, ojalá no, ¿verdad? Pero en caso de emergencia. Julio. Sí, sí, nada más, pues agradecer la invitación hacia esta plática. Espero, al igual que como ya mencionó Paola, que les haya servido para orientarlos a qué o cómo es que ustedes pueden ir manejando ciertas situaciones. Eh, Dentro de la medida de que sea posible, cualquier situación, en caso de que ustedes requieran apoyo, algún contacto para seguir desarrollando este protocolo, pues estamos en toda la disposición de ayudar, ya que entendemos la cuestión de que muchas veces el estudiante está solo, si bien están las asociaciones, los comités estudiantiles, muchas veces no tenemos el apoyo necesario de las autoridades estudiantiles como para brindarnos o apoyarnos en cuanto a protocolos, principalmente para el bienestar de sus propios estudiantes. Entonces, pues quedo a la disposición de cualquier situación que se presente y muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y pues entonces la Asamblea Universitaria agradece la participación de ambos, de Paula y de Julio, de todos los asistentes, los compañeros Stephanie Santos Antoni, Ana Karen Galindo, Itzia Denise Molina, Alexis Oliver Sánchez, quienes estuvieron a cargo de las plataformas de Google Meet, Facebook y YouTube, y pues a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias por su atención y pues creo que ya con esto le damos cierre. Gracias a ustedes. Gracias.